Ya he terminado Remnant 2 y quiero daros mi opinión personal de lo que he sentido jugando a este título. Lo primero que quiero deciros es que no es solo una segunda parte de aquel Remnant from the Ashes, es una auténtica evolución de la IP. Todo está mejorado, los gráficos, la jugabilidad, se nota que han trabajado duro para darnos un título de los buenos, pero también tiene cosas que no me han gustado. Eso lo vamos viendo. Ya sabéis, la mayoría, que estamos ante un Souls-like, o sea, un juego para disfrutar sufriendo. Es verdad que aquí tenemos 4 tipos de dificultad: superviviente, veterano, pesadilla y apocalipsis, pero quiero que sepáis que en este juego no hay modo fácil, ni siquiera normal. El primer modo, el superviviente, ya es difícil, así que ni os cuento los demás. El modo apocalipsis solo lo puedes obtener cuando hayas jugado al juego en todas las demás dificultades y todavía no te hayas vuelto loco. Me ha gustado mucho el sistema de progresión del juego. Aquí elegimos al comienzo un arquetipo, cada uno con sus habilidades, y vamos subiendo de nivel. Cuando lo tengamos en nivel 10, podemos añadir otro arquetipo más, así tendremos un personaje con diferentes habilidades. Yo lo he jugado en solitario, por lo que elegí el arquetipo del médico, y más tarde añadiría el cazador, por lo que tenía las habilidades de curación y las de francotirador. Esa es una manera de jugar a este Remnant, pero cada uno elige cómo quiere vivir esta aventura. El farmeo es importantísimo en este juego. Debes conseguir materiales para todo, para subir de nivel tus armas, tus rasgos, que son unas habilidades, los modificadores para las armas. Es que hay muchas cosas en este juego para ir cambiando. No creo que haya 2 personas que hayan tenido la misma experiencia en el juego. Pensar que todo el mapa está repleto de caminos y vamos eligiendo por dónde ir. Tú te puedes encontrar con un boss que otro jugador nunca verá. Estos jefes, al matarlos, sueltan un material de fabricación con el que te puedes fabricar un arma legendaria. Las hay de verdad muy potentes. El problema es que el boss no te da el arma, te da el material para fabricar, y cuando vas a hacerla, necesitas además chatarra. Esta moneda del juego se encuentra muy poco, por lo que te limita mucho. Si quieres cambiar de arma, te lo vas a pensar, ya que igual prefieres subirla de nivel en vez de fabricar otra y empezar con ella desde cero. Yo creo que lo mejor es que elijáis unas armas pronto y las vayáis subiendo de nivel. Eso es lo que hice yo. Podréis tener 3 tipos de armas: las de cuerpo a cuerpo, las de tiro largo y las llamadas, pistolas. Todas son disfrutables. Hay arcos, pistolas, rifles de francotirador, escopetas. Una pasada. También molan las armaduras. Podéis haceros con una en la base 13, que es donde está nuestro campamento y hacemos todas las gestiones, pero las mejores armaduras se encuentran en el juego. Hay que explorar y tendréis vuestra recompensa. Pero hay más cosas, como los anillos, que te dan diferentes beneficios, tanto de salud como en la pelea. El combate es muy bueno. La ambientación muy chula, con entornos en los mapas realmente espectaculares. Hay zonas que te pueden recordar a Bloodborne y otras zonas que te pueden recordar mucho al primer juego. La historia está interesante, aunque un poco liosa. Bueno, conclusión, es un buen juego que ya está entre los que más me han hecho disfrutar este año. Pero hay cosas que no me han gustado nada. Ya os he comentado lo de la chatarra. El hecho de tener tan poca moneda no me ha permitido probar unas armas que se supone que había conseguido por matar a un jefazo, así que me quedé con las ganas. Lo peor que me he encontrado en el juego pues es la optimización. Es posible que algunos estéis viendo este vídeo cuando ya ha salido un parche, pero yo lo he jugado día 1 y en varios momentos del título ha sido terrible. Sobre todo con el boss final, prácticamente injugable. Así que yo sugiero jugarlo cuando ya esté parcheado. Bueno, una cosa más que no me ha gustado y que tiene un poco de spoiler. Lo digo, ¿vale? No me ha gustado el final. Hasta el próximo vídeo, gamers.